Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio de Romanos, completamente en vivo. Son en México las 8 de la noche con 3 minutos. Y me estoy escuchando aquí, déjenme. Mi único problema técnico de hoy, no le bajé el volumen a mi celular. Ahora sí, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Sin ningún problema. Gracias a Dios ya no se van a quejar del audio. Ya desde hace un par de semanas estamos transmitiendo con mucho mayor calidad y sobre todo me gustó mucho esto de poner el counter regresivo para que les avisara, porque algunos de ustedes a veces nos comentaban, oye pastor, dame unos minutos porque en lo que llega la señal a mi teléfono a veces un poco desfasada, le prendo y tú ya empezaste, ¿verdad? Entonces ya de esta manera nadie tiene pretexto para conectarse tarde. Algunos se nos han perdido ahí porque la última semana cancelamos de última hora. Iba a transmitir el viernes, les avisé y les ofrezco una disculpa, ¿verdad? Pero ignoré por completo, se me fue la onda, la verdad, con tantos eventos que hemos tenido, el Congreso Apologética, la tarde de oración, el Congreso de Misión Tribu, etcétera. Tuvimos la semana pasada un Congreso Evangelístico para jóvenes aquí en Toluca y cuando yo publiqué eso no lo tenía presente hasta después. Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Y vamos a orar antes de iniciar, donde quiera que estén, les mando un fuerte abrazo, saludos, muchas bendiciones y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos das vida, porque estamos con bien. Pedimos que tú nos hables a través de esta enseñanza. Padre, que quites todo estorbo de en medio y que la única influencia ejercida sobre nuestras vidas sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que así sea hecho y que hoy tu palabra pueda edificarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Les recomiendo mucho el mensaje del domingo. Me tocó compartir aquí en Toluca. Este domingo nuevamente estaré por acá y estamos viendo la serie Dunamis, una iglesia con poder, y hablamos acerca del poder de la alabanza. Y fue un tiempo bien bonito que tuvimos, ¿verdad? Donde justamente como le enseñábamos, cuando se alaba de verdad, pues hay libertad en el mundo espiritual y no es que baje la presencia de Dios ya está en nosotros, pero a veces pues no somos sensibles a ella y en medio de la alabanza podemos nosotros volvernos más sensibles, ¿verdad? Entonces fue un tiempo muy bonito, muy especial y ahí está el mensaje en la página de Facebook de un servidor. Pero bueno, vamos a Romanos capítulo 10. ¿A dónde nos quedamos? Vimos el último mensaje también bien interesante. Por ahí me comentaban también, oye, esto tienes que predicarlo en domingo porque hablábamos si era bíblica o no la oración recibiendo a Cristo. Y pues vimos que sí es bíblica la oración bíblica, ¿verdad? Que lo que no es bíblico es a veces el mantra que a veces repetimos nosotros y creemos que por repetir palabras ya somos salvos. Y cuando nosotros lo repetimos creyéndolo en nuestro corazón, pues entonces nuestra vida va a ser transformada. Fue bastante interesante el último mensaje de hace un par de semanas y justamente ahí nos quedamos, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, versículo del 9 en adelante, que es de donde nace la práctica de muchas congregaciones cuando alguien viene a Cristo, de hacer este llamado o esta oración en la que públicamente pues se les invita a decir: Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, etcétera, etcétera. Y todo eso fue lo que vimos hace 15 días, ¿no? Los extremos, ¿verdad? Que hay tanto de legalismo y gente religiosa que dice, no, eso no es bíblico, aleluya, ¿verdad? Y personas pues liberales que creen que basta hacer una oración y seguir viviendo como te da la gana para ser salvo. Lo que aprendimos es que si la oración fue genuina, como bien lo dice, ¿verdad? Lo creí en mi corazón, mi vida será transformada. Entonces vamos a leer desde ahí. Viene hablando Pablo, pues ya desde versículos atrás, acerca de la justificación por medio de la fe, cómo el pueblo de Israel se perdió y quiso ser salvo por sus propias obras, quisieron establecer su propia justicia, ignoraron la de Cristo. Y dice el versículo 9 que si confesares con tu boca, esta es la palabra de fe que predicamos, dice el versículo 8, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree o que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. La salvación no es exclusiva del pueblo de Israel, no es exclusiva de una religión. Tener la etiqueta de cristiano no te hace salvo, te hace salvo que tú en verdad hayas creído en tu corazón lo que confesaste con tus labios que supuestamente creías. Si solamente lo repetiste pero no lo creíste, no hubo ningún cambio, te integraste una religión más. La verdadera transformación viene cuando hemos creído en nuestro corazón, y eso se va a reflejar en nuestro diario vivir, y entonces se aplica lo que estamos leyendo. No hay diferencia, ¿verdad? Y es parte de esto lo que vamos a hablar el día de hoy, que muchas veces nosotros le hemos cerrado la puerta a otras personas de poder conocer al Jesús que a ti y a mí nos predicaron, y que si a ti te hubieran tratado como tú tratas a los demás, probablemente tú no serías salvo, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que llegan a la iglesia, se encuentran pues dentro ya cómodos, se integran, tienen su grupo de amigos, hermanos, y se les olvida que Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y hay muchas iglesias que de repente empiezan a crecer exponencialmente, pero cuando ya tienen cierta comodidad, dejan todos de predicar, se dejan de hacer reuniones evangelísticas, nadie es luz en la calle, nadie sale en ningún lado, y hasta ahí llega, ¿verdad? Se pierde el crecimiento porque se nos olvida. Inclusive nos volvemos religiosos, fariseos y legalistas con los demás. Empezamos a señalar, a juzgar, a condenar, como si tú hubieras nacido cantando alabanzas y leyendo los salmos. Es que mira esa persona cómo se viste y cómo habla, y yo no me acerco porque fuma, aleluya, y no le hablo porque toma, hurra, dabadá, y no se acerquen porque es pecador, como si tú toda la vida hubieras sido un querubín. Y yo por eso siempre he dicho, es un dicho que tengo, que es tan cómodo estar sentado a la mesa del rey, que se nos olvida que algún día fuimos mendigos, y algunos mendigos y mendigos, y eso muchos lo siguen siendo. Si le estás viendo con tu familia, vuelta con el de al lado y dile, y el pastor te está hablando a ti. Entonces, ¿qué tiene que ver con el tema? Vamos a entrar porque ya me estoy yo adelantando, y es que me muero de ganas de decir todo esto. Dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es hermoso. No hay nada que tú hayas hecho en el pasado que no pueda ser borrado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder de limpiarnos de toda maldad, de borrar nuestros pecados, y si alguno está en Cristo, no importa qué fuiste en el pasado, nueva criatura es, 2 de Corintios 5:20, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este es el evangelio que predicamos, dice Pablo, y esto hemos estado hablando en Romanos, la justificación que es por medio de la fe. Pero todo esto, querida familia, no es solamente para que lo tengamos en el intelecto, sino para que, si en verdad lo creímos en nuestro corazón, lo compartamos con los demás. Somos justificados por medio de la fe. Cuando entendemos que esto significa que al creer en Cristo recibo la vida eterna, es una verdad tan grande que no me la puedo quedar callada. Dice después, y aquí es donde nace el título del mensaje, basado en estas palabras de Pablo, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? O sea, ya vimos que lo que confesamos con nuestros labios, dicen los versículos previos, tiene que ser aquello que creímos en nuestro corazón. Si yo creí, pero no tengo el valor de hablar, probablemente no creí. Pero si yo solamente hablo, pero no lo creí en mi corazón, pues estoy practicando obras muertas. Tiene que haber una sinergia entre lo que creo, y cuando en verdad lo creo, se va a reflejar en mis hechos. Parte de la evidencia de que yo he creído es que voy a dar testimonio público de mi fe. No me voy a avergonzar. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante del Padre. Entonces, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero viene la pregunta, ¿cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? No se trata de que la gente repita unas palabras nada más. Este es el primer punto que
tenemos que aclarar. No se trata de poner una pistola en la cabeza y decir, repite estas palabras, haz esta oración. La gente primero lo tiene que creer. No somos salvos por un mantra que repetimos, somos salvos por medio de la fe. La oración es testimonio de nuestra fe. Y esto es bien importante porque yo les he contado historias de cuando íbamos con el grupo de evangelismo al centro de Toluca los sábados en la mañana, a veces 10 hermanos, a veces 12, ¿verdad? Aquellos que nos critican, y ustedes a quién le predican, y hay personas, ¿no? Que a mí, ¿por qué no me dejan estar ahí en el púlpito? Bueno, mi hermano, si no conoces la historia de la persona de la que estás hablando, mejor como dice Primera de Pancho 10:12, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Hoy Dios nos pone en un púlpito, nos da una posición de autoridad, tenemos el privilegio de predicarle a muchas personas, pero no siempre fue así. Y cuando quisimos predicar, no esperamos a que nos pusieran en un púlpito, predicamos. Y cuando se presenta la oportunidad, lo seguimos haciendo. Entonces, hubo un tiempo en el que con el grupo de evangelismo, ¿verdad? Que hoy tenemos, por cierto, dicho sea de paso, esto va para los de casa, que visita cada semana diferentes lugares, hospitales, y están en camiones, y están en centros de rehabilitación, y están en diferentes lugares. Y pues hace muchos años, cuando me tocó ser coordinador de este grupo, íbamos 10, 12 personas, lo menos que llegamos a ir fuimos 4, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y un servidor en alguna ocasión, y siempre regresamos pues con un reporte, ¿verdad?, de los nombres de las personas que habían tomado una decisión aparentemente de seguir a Cristo, sus datos para poderles estar invitando a nuestras reuniones, y pues todos después de haber estado ahí, no recuerdo si era, creo que 10 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente, o 12 a 2, eran 2, 3, 4 horas, pues regresábamos, ¿no?, con 6 nombres, con 8 nombres, en grupos de 2, pero había una hermana que siempre regresaba con un paquete así, un fajo de hojas, 30 nombres, 40 nombres. Yo dije, ¿cómo le hace? O sea, ni Billy Graham, ¿verdad?, lograba tanto como esta hermana. Y un día yo decidí irme con ella porque íbamos, como les digo, en grupos de 2 en 2, era una señora. Y pues bueno, descubrí por qué regresaba con tantos nombres. No les predicaba. Llegaba y les decía, ¿ya tienes a Jesús en tu corazón? Sí. ¿Ya hiciste la oración? Sí. Repite esta oración o te vas a ir al infierno. Pero que repita la oración o te vas a ir al infierno. ¿Te quieres ir al infierno? No, ¿verdad? Entonces repite estas palabras. Entonces casi les ponía la pistola en la cabeza. La gente hacía la oración. Yo también hubiera hecho la oración, aunque fuera musulmán, con tal de que la hermana me dejara de molestar. Si hubiera sido uno de ellos, anotaba sus nombres. Sabrá Dios si eran datos reales, pero regresaba con 30, 40 nombres, porque ella pensaba que se trataba de hacer una oración. Ella pensaba que la pura oración sin fe tenía el poder de salvar. Entonces ya le expliqué pues que no se trataba de eso, que teníamos que compartir el plan de salvación, que dedicar algunos minutos, aunque le predicara a menos personas, era mejor abarcar menos, pero que entendieran bien el evangelio, a simplemente llevarlos a repetir una serie de palabras. Y es lo que dice el versículo 14, ¿cómo van a invocar aquel en el cual no han creído? Para invocar el nombre de Cristo primero tienen que creer el nombre de Jesús. Hasta aquí vamos bien, pero luego empieza Pablo con otra serie de preguntas que calan profundo. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es evidente, si la fe es por el oír, lo dice más adelante en el versículo 17, y el oír por la palabra de Dios, pues es obvio, ¿verdad? Tienen que invocar a aquel en el cual creyeron, pero para que crean tienen que escuchar. Y aquí es donde entramos absolutamente todos nosotros. Dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y si hubiera sido en estos tiempos cuando se escribió, al lado estoy seguro que tendría un hashtag, tómala, con signos de exclamación, ¿verdad? Hashtag, ya se te cayó el cantón, porque las primeras verdades son hermosas. Soy justificado por la fe, no es por mis obras, es por su justicia, es por su gracia, por su amor, por su perdón, por su sacrificio. Todo aquel que invoque su nombre va a ser salvo. No hay acepción de personas, ¿verdad? No importa de qué nacionalidad eres, de qué estrato social vengas, Jesús es para todos. Y aquí hasta aparentemente va un mensaje muy motivacional, pero de repente saca el martillo espiritual, el costal de piedras, y dice, señores, todo esto está perfecto, pero ¿cómo van a oír para entonces creer, luego invocar y como resultado ser salvos, si la iglesia está apática y no predica? Si nosotros nos callamos la boca, si nosotros no hablamos para que la gente sea salva, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Y es uno de los mensajes más importantes y al mismo tiempo de los menos predicados.
Hoy todo va enfocado en la prosperidad material, en el humanismo, en tus sueños, en tus metas. Se nos olvidó que hay una eternidad y que de nada le va a servir a esa gente ser próspera en la tierra si es miserable en el infierno. Se nos olvidó de que nada les va a servir tener auditorios en congregaciones llenas si esas personas no llenaron el cielo, y pensamos que el éxito consiste en tener reuniones llenas, y de nada sirve que los lugares estén llenos y las personas están vacías si no tienen a Jesús en su corazón. Y para que entreguen su vida a Jesús tienen que creer, y para que crean tienen que oír, y para que oigan nosotros tenemos que hablar el evangelio, hablar las palabras que estamos leyendo, que hemos venido estudiando en los últimos mensajes. Y hay mucha gente que, ya sea por religiosa y porque sataniza a los demás, por apática porque le da flojera, por pena, muchos, quizá el 50%, por vergüenza, por miedo. ¿Qué van a pensar si saben que soy cristiano? Si les predico me van a tachar de religioso, del aleluya, entonces mejor no digo nada. Algunos por falta de tiempo, porque están saturados, ¿verdad?, en su vida loca de un montón de actividades, pero no están hablando. Y querida familia, no es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato que se conoce en la Biblia como la Gran Comisión, basada en las palabras de Jesús antes de partir, Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan conforme a todo lo que yo les he dicho, ¿verdad? Todo lo que yo les enseñé, Jesús dijo, no es para que se lo queden en su mente y lleguen a la iglesia y digan, ya pasé el examen de teología, para que presuman en redes sociales cuánta doctrina saben, para que se burlen de los que no la saben, para que publiquen memes humillando a los demás. No, todo lo que hemos recibido es para irlo y enseñarlo a los demás. Y si en tu iglesia no tienes un púlpito, en donde sea, en las calles, en los camiones, pero ve y predica. Y mi hermano, te lo digo con esta convicción porque te voy a decir algo. Cuando yo quise predicar, prediqué mucho antes de ser pastor, mucho antes de predicar en domingos. Yo quería enseñar la palabra y creía que había mucho que tenía que compartir, y empecé, como te lo estoy contando, con el grupo de evangelismo a predicar en las calles, y empezamos un estudio, me acuerdo, de la congregación, algunos de ustedes tal vez lo recuerdan, los martes, y que de repente empezó a crecer y terminó siendo el estudio oficial, reemplazando al que teníamos los miércoles. Si me hubiera esperado a ver a qué hora el pastor me valora, aleluya, a lo mejor hubiera acabado como muchos cristianos, amargados. Ahí están porque no me dieron un lugar, porque no valoraron mis talentos, mis dones, mi conocimiento, no me dejaron predicar. Nadie te lo impide. Lo que pasa es que lo quieres hacer en una plataforma con las luces y las cámaras encima, y lo que quieres no es anunciar a Jesús, sino anunciarte a ti a través de Jesús, y es totalmente distinto. El que quiera anunciar a Jesús lo puede hacer. ¿O vivimos acaso en un gobierno donde nos lo impiden? ¿O te cortaron la lengua, o te tienen amarrado o encarcelado o algo por el estilo? No. Entonces, oportunidades tenemos. Gente en nuestra colonia, escuela, trabajo, en donde quiera que vayamos, tenemos, pero por alguna razón no queremos. El más grande ejemplo es, y ahí te va una autoevaluación, ¿qué es lo que has publicado este año en tus redes sociales? Chécate tu Facebook de enero para acá. Y dice primera de Mark Zuckerberg, capítulo 10, versículo 12, por sus Facebook los conoceréis. A lo mejor te vas a dar cuenta que hay 50 memes, como 200 fotos tuyas frente al espejo, haciendo un montón de poses con selfies, y por ahí quizá, a lo mejor en el mejor de los casos, un versículo perdido. Insisto tantas veces los domingos, publiquen el mensaje, pongan un breve resumen de lo que aprendieron. Algunos publican el mensaje y no ponen nada, a lo mejor les da pena. Hay que crean que se me fue sin querer. No, ponle, esto fue lo que aprendí el día de hoy. Y hablamos, por ejemplo, poniendo como ejemplo el domingo pasado, hoy terminamos con un tiempo precioso donde pudimos ser sensibles a la manifestación de la presencia de Dios, y aprendimos cómo en medio de tanta presión espiritual que mucha gente tiene, a través de la alabanza hay libertad. Y si tú sientes algún tipo de opresión o crees que te están haciendo algún trabajo, escucha este mensaje. Ahí estás predicando.
Porque no solamente publicaste o recompartiste algo, sino que con tus propias palabras motivaste, trataste de incitar a la gente que tienes como amigos, a los que te siguen, a que también lo escuchen. Y así, según el mensaje, tú publicas una cápsula o un devocional con tus propias palabras, un testimonio, lo que sea. Estás predicando y tienes ahí un montón de gente en tus redes que conoces, otro gran porcentaje que no conoces, que tiene la oportunidad de compartirlos, pero que no lo haces. Y, ¿sabes? Yo durante muchos años, los que me conocen de tiempo lo saben, me resistí a tener redes sociales justamente por la pérdida de tiempo que implica para la gran mayoría, y cuando decidí iniciarlas fue principalmente para compartir. Y creé un Facebook personal. Yo no sabía que tenía un límite de amigos, y si tú lo buscas por ahí, el de Jesse Ver, que por cierto, si me envía solicitud de amistad, lo más seguro es que ni la vea porque no lo uso. Lo abrí simplemente para compartir. Vas a ver que desde el principio solamente eran prédicas y devocionales, meditaciones, etcétera. Y cuando me doy cuenta que tengo un límite, pues es cuando me enseñaron: Jesse, tienes que crear una página. De haber sabido, por ahí empiezo, ¿verdad? Yo me acuerdo de un principio que le mandé solicitud de amistad a todos los que me aparecían para que siguieran la página, porque quería que escucharan la palabra. Entonces, realmente nunca lo utilicé para algo personal ni nada por el estilo, y por ahí se quedó ahí abandonado, y después salió esta página, ¿verdad? Pero era justamente porque lo vi como una herramienta poderosísima para poder predicar la palabra a los demás. Entonces, no estoy yéndome al extremo, como el domingo justamente hablamos de la música. Hoy apliquemos lo mismo, el mismo principio de 1 Corintios 6:12, de todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, todo nos es lícito, pero que no nos dejemos dominar de nada. Es lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de ser legalista y decir solo tienes que predicar la palabra en redes, aleluya, y si publicaste un meme te vas a ir al infierno. No, publiquen memes, me divierten sus memes, hay muchos de ellos muy buenos, ¿verdad? Pero ten un equilibrio. O sea, así como publicas otras cosas y de tu equipo de fútbol o de las noticias, de lo que sea, también aprovecha para compartir. De alguna u otra forma, pídele a Dios en oración que te use. Si te da pena, pídele en oración que te la quite, que te dé convicción, que te dé confianza, que te dé seguridad, que te dé autoridad. Si no tienes tiempo, hazlo de esta forma. Puedes regalar folletos en la gasolinería. Ya nos usan los discos, ¿verdad? Hubo un tiempo que regalábamos discos con conferencias bíblicas, invitaciones a los eventos que hay. Por ejemplo, fue el evento de apologética. Fue el evento de Misión Tribu para jóvenes, y ambos eran enfocados siempre para la iglesia, pero mucho también en que personas nuevas pudieran conocer de Cristo. Y el de apologética, evidencias de la existencia de Dios, fue un banquete, ¿verdad? Con 8 mensajes, con 2 foros de preguntas y respuestas, 10 horas de enseñanza, cada enseñanza totalmente distinta. Y lo triste no es que no hayas llevado a alguien nuevo. En el caso de los que viven aquí, y yo no sé qué hubieras hecho tú si vivieras aquí, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, ya me salvé, pero en tu iglesia estás igual de frío. Lo triste no es que no hayan ido, sino que ni siquiera los hayas intentado invitar, que ni siquiera hayas recompartido en tus redes al menos esta información, ¿verdad? Ya si te votaron, te rechazaron, se burlaron, lo que sea, pues ya no fue tu problema. Como lo he predicado, la palabra no entra a fuerzas, no tenemos que imponerla, porque no es lo que Jesús enseñó, pero al menos hacer el triste intento. Y eso es lo triste, que mucha gente ni siquiera lo intenta, que son, como dicen desde hace tiempo, ¿verdad?, cristianos de la secreta, que se encuentran con alguien de su trabajo, con el que llevan 10 años compartiendo su calendario laboral y su agenda laboral todos los días, y se encuentran de repente en la iglesia. ¿A poco tú también eres cristiano? Y dice, sí, tú también. ¡Ay, no sabía, hermano! ¿Verdad? Entonces 10 años después descubrieron que eran supuestamente hermanos. Pues son cristianos de la secreta, ¿no? Son de la FBI, porque nadie lo sabe. Porque inclusive algunos hasta se corrompen con el mundo, y no voy a hablar de eso. Pero hay algunos que dices, bueno, si no vas a hablar de Cristo, al menos pórtate bien, ¿verdad? Pero ni siquiera eso, sino que hasta se corrompen y van y se emborrachan y empiezan a irse al table con el jefe para que vean que qué buena onda soy, que los aleluyos somos bien cool, ¿verdad? Entonces ya ese es otro extremo del cual no voy a hablar hoy.
pues no estamos hablando de tener un buen comportamiento. Pecado, recuerda que no es solamente hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno. O sea, a lo mejor tú dices, no, yo ni trabajo, no me emborracho con los demás, yo no me voy de adúltero como mis cuates, yo no me voy a emborrachar con ellos, pero no has predicado de Jesús. No has dado de ninguna forma testimonio, y no estoy insinuando que tienes que estar todo el día con la Biblia, agarrándote a bibliazos, ¿verdad? Porque te pagan por trabajar, no por predicar. Pero bueno, que al menos sepan que eres cristiano, que al menos sepan de tus convicciones, que si algún día alguno está ahí medio pasándola mal, le digas, puedo orar por ti, que busques eso como un puente para poderle compartir, que lo invites a algún evento, que sabes que le está pasando mal, por ejemplo, en su matrimonio, y le invites a la reunión de matrimonios, que sabes que tiene dudas de la existencia de Dios. Oye, te paso esta prédica que me compartieron este mensaje, escúchalo y platicamos, te invito a un café y lo debatimos en buen plan de brothers, de amigos, etcétera. Pero mucha gente ni siquiera lo intenta, y eso es, insisto, lo triste. No que no estén llevando a nadie a Cristo, sino que ni siquiera lo estén intentando. Se nos olvidó que tenemos una gran comisión, que es vayan y hagan discípulos. Y querida familia, déjame decirte, así es como comienza un avivamiento. Esa es la definición, que es un despertar. Hubo por ahí hace poco una noticia muy viral, y le llamaban el avivamiento de Asbury. ¿Se acuerdan de esta iglesia donde estuvieron como 72 horas alabando y que la presencia de Dios se manifestaba y la gente se arrepentía? Y digo, qué bonito, y no dudamos que fue algo genuino. Como el domingo también tuvimos este tiempo al final, les contaba, tuvimos un tiempo de alabanza. Me empasé un poquito de rosca con el programa, pero no se afectó a nada ni a nadie, y sentimos la presencia de Dios de una forma especial, y fue un tiempo muy bonito, y no lo dudamos. Pero justamente de eso estamos hablando en esta serie de Una iglesia con poder que tenemos los domingos. No se trata de lo que hacemos ahí el domingo, porque el lugar donde nos reunimos es solamente un auditorio. La iglesia no es ese lugar, la iglesia somos nosotros, y la iglesia tiene que estar afuera siendo luz y siendo sal. Entonces, no se trata de lo que pasa en un tiempo, en un lugar. No caigamos en el error de vivir un cristianismo geográfico como el que vivía la mujer samaritana que llega con Jesús, echarle pleito, a preguntarle, ¿qué onda? ¿Dónde tenemos que adorar? Ustedes dicen que en Judea, y nuestros padres que en Samaria. ¿Quién tiene la razón? Y Jesús dice, no es ni en ese monte ni en aquel, sino en espíritu y en verdad. Y mucha gente es el tipo de cristianismo que vive, un cristianismo geográfico. Esperan a llegar cierto día, cierta hora, cierto lugar, para entonces hablar de Dios, estudiar de Dios y alabar a Dios, cuando realmente lo tendríamos que hacer todo el tiempo, porque en ese lugar se reúne la iglesia, pero ese lugar no es la iglesia. No sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos esta gran comisión que se nos ha sido delegada, y ¿a qué le podemos llamar un avivamiento? Cuando la iglesia se llena, y no me refiero a cuando el lugar se llena de personas, sino cuando nosotros, que somos la iglesia, nos llenamos del Señor, nos llenamos del Espíritu de Dios, nos apasionamos por Él, y empezamos a contagiar esto con los demás, y empezamos a compartir a los demás, y empezamos a orar por los demás. Pídele a Dios en oración y vas a ver que te lo va a poner. Dios, ponme gente necesitada. Y cuando lo haga, acuérdate de este mensaje y acuérdate de tu oración. Ponme personas por quien orar, y te las va a poner. Y anímate a compartirles, y anímate a orar, y que no te dé pena. ¿Y qué les voy a decir? Porque no eres tú el que va a hablar, porque es el Espíritu Santo a través de ti. Tú solamente vas a ser el instrumento, pero le tienes que creer al Señor y dar ese paso de fe y empezar a compartir. Y cuando veas una vida restaurada, una familia transformada, te vas a dar cuenta de lo que te habías perdido, y vas a querer que sean más y más y más y más y más, porque no hay mayor dicha que saber que tú fuiste de bendición para que una persona fuera transformada, para que un alma fuera salva. Porque aunque a lo mejor muchos se desanimaron porque ya le predicaste a 100 y los 100 te batearon, ¿verdad? Por uno vale la pena. Por ejemplo, el viernes en el Congreso de Misión Tribu, aunque el líder que fuera evangelístico, la mayoría de los que estaban ahí eran de casa. Pero por esos 3, 4 jóvenes que entregaron su vida a Cristo, valió la pena todo el esfuerzo y el tiempo y la inversión y todo lo que se hizo, ¿verdad? Por uno habría valido la pena.
porque no solamente es uno, sino que si en verdad esa persona creyó, esa persona va a contagiar a los que le rodean y va a contagiar a su descendencia y su descendencia a su círculo cercano y su círculo cercano a su círculo cercano, y es como un maremoto que se expande, que empieza a impactar a otras personas, y probablemente nos encontremos gente en el cielo que nos diga gracias porque por tu influencia yo conocí de Jesús, y que tú, como dice el meme, lo has visto ese de ni te conozco, ¿no? ¿Y tú quién eres, brother? Ni eres de este país, no, pero tú 100 años antes de mi existencia, suponiendo que viviéramos ese tiempo, ¿no? O 20 años antes de que yo naciera, le predicaste a una persona y esa persona vino a Cristo y le compartió a su vecino, y ese vecino le compartió a su familia, y su hijo se hizo cristiano, y su hijo en la escuela le compartió a sus 3 amigos, y sus 3 amigos se convirtieron a Cristo y crecieron y se casaron, y yo soy hijo de uno de esos 3. O sea, todo un menjurje de muchas raíces en este árbol, entre comillas, genealógico espiritual, pero tú no sabes hasta dónde llega el mensaje cuando tú siembras la semilla, y no lo vas a descubrir hasta que no lo hagas. Y si no lo hacemos, nos estaremos perdiendo uno de los propósitos más importantes, porque uno de ellos es conocer a Jesús. Él dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y al Padre a quien has enviado. Pero no solamente es conocer a Jesús, es predicar a Jesús. En las palabras de Jesús, el que no vive esto, no está viviendo. Mientras dices conmigo, uyuyuy, ayayay, te quiero leer Mateo capítulo 5, versículo 13. Y en lo que abren sus Biblias, yo voy a aprovechar para tomarme un vaso de agua. Qué bonito se siente estar en orden, ¿verdad? Porque si vieran cómo llegué a transmitir en ocasiones, entonces me dieron ganas a veces de publicar la foto de todo lo que armaba, con cajas y libros, etcétera, para subir la cámara y bajar y poner, etcétera, etcétera. Y como les comenté hace ratito, ya tenemos algunas semanas ahí, pues modernizándonos un poquito para que tengamos una mejor transmisión sin que deje de ser en vivo, porque yo nunca quise dejar que fuera en vivo. Creo que es más especial y nos conectamos más, pero obviamente pues si fuera pregrabado, puedo ir a las oficinas y ahí en set de grabación hacerlo padrísimo. Entonces nos hemos ido hallando, y ya aquí en la casa de todos ustedes prontamente, si Dios nos lo permite, vamos a dedicar un espacio fijo justamente para armar ahí un pequeño set de grabación, mi esposa y yo, y ya ahí con luces y más iluminación, etcétera, para que todo lo que hagamos pues pueda seguir siendo en vivo, pero al mismo tiempo pues tener mayor calidad, ¿verdad? Porque a veces he llegado a transmitir con cosas encima del comedor y solamente me ha faltado el baño, mis hermanos, y no me inspiro mucho, sino también ahí, ¿verdad? Entonces de repente la sala y de repente la recámara, y bueno, en todas partes nos ha tocado transmitir. Y bueno, vamos a Mateo, les dije, capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, que es la palabra griega moraino, que significa hacerse insípida, dice, ¿con qué será salado? ¿Con qué va a sazonar? ¿Y para qué sirve la sal que no sala? Hay una canción por ahí de un cantante cristiano español que hace muchos años vino a México. Se me está olvidando su nombre. No es Quique Pavón. De hecho, Quique fue el que lo recomendó y vino a Vida Nueva. Muy buen onda este hermano, creo que predicó en un congreso de jóvenes. Si alguien recuerda el nombre, por ahí pónganlo en los comentarios. Y tiene una canción muy fuerte, muy confrontadora, y habla justamente de una iglesia que tiene una sal que no sala, una luz que no alumbra, y estaría casi ideal para terminar esta reunión en unos minutos más adelante, ¿verdad? Si la sal deja de sazonar, dice, ¿con qué será salada? No es Marcos Vidal. No, Marcos Vidal ya es de la vieja guardia, es más joven todavía, ¿verdad? Ese mero, Alex San Pedro. Muchas gracias, Iván, que nos pasó el dato. Mándenle corazones y aplausos ahí a Iván García. Si es el mismo Iván, sí, ya vi su foto. Es que ahora... Antes no podía seguir la transmisión porque estaba en mi teléfono y con ese transmitía hasta el final, ya veía todo.
y ahora todo ya armamos aquí con una cámara, el computador, el micrófono, etcétera, pero no veía si estábamos transmitiendo bien o no. Entonces dije, no va a ser que yo esté hablando aquí bien contento, predicando y que al final no se transmita. Entonces en mi teléfono voy siguiendo la transmisión para ver que no haya ningún tema, ¿verdad? Y veo que ya no se quejan del audio, gloria a Dios. Entonces, busquen esta canción, a ver, Iván, ya para que hagas la obra completa y te vayas al cielo, Alex San Pedro, y a ver si encuentras la rola y nos mandas el link para que la escuchemos al final. Y luego me tienes que enseñar cómo cerrar con algún link de YouTube. Creo que ya más o menos lo sé, pero no lo preparé. Porque justamente Iván fue el que me apoyó con todo esto para poder transmitir con mayor calidad. Y hay una manera de terminar la reunión, poner pues los videos de promos, imágenes, etcétera, pero no la tenía en mente, así que a ver si mandan el link porque está muy buena. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y esto es lo que es muy fuerte, dice, no sirve para nada. ¿Así se llama la canción, Alex San Pedro? Bueno, ahorita nos dices. No sirve para nada, y sal se llama la canción, muchas gracias. Yo no quisiera leer esto y hasta me siento mal leyéndolo, pero son las palabras de Jesús. Y no podemos simplemente cerrar la Biblia, ignorarlas, tacharlas con un plumón negro o arrancar esas páginas. Entonces tenemos la opción de evadirnos, ignorarlas y allá nosotros con las cuentas que le vamos a entregar y cómo nos va a ir. O darnos cuenta de que está hablando muy fuerte y que quizá hay cosas que tengamos que corregir para no entrar en esta categoría, en esta descripción. Lo que Jesús está diciendo es que la sal que no sala, es la iglesia que no predica, que no ora por los demás, que no testifica, que no da testimonio público de su fe, es una iglesia que no sirve para nada. Dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Un cristiano que no está dando testimonio de su fe en Jesús, que no ha compartido la palabra, que no digo que no ha llevado gente a Cristo, que no lo ha intentado, que no le pide a Dios, úsame, que no busca pretextos para compartir. Porque a lo mejor no vas a andar con un megáfono por todas partes. Arrepiéntanse, pecadores, vayan al infierno, pero pedirle a Dios pretextos para poder compartir, como te decía hace rato. Sabes, tu cuate del trabajo o del deporte que practican, que está teniendo pues problemas a lo mejor en su matrimonio, y sabes que déjame tratar de ayudarte, déjame tratar de compartirte, ¿no? Si no lo hacemos, no estamos sirviendo para nada. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, versículo 14, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre. No es un consejo, una sugerencia, es una orden. Y si así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, no solo testifico con mis palabras, sino con mis obras. Y yo preguntaría, nuestra forma de vivir, de hablar, de tratar a los demás, de comportarnos, de enfrentar los problemas, da gloria a Cristo, motiva a la gente a que diga, yo quiero ser como Él. ¿Qué es lo que tiene ese brother? Oye, es Cristo, oye, pues mira, no está tan mal, tiene otro concepto de los cristianos, pero hay cosas a lo mejor que mi carne no le gustan, pero no puedo negar que es una persona que está en paz, que es una persona que tiene gozo, que es una persona que no es perfecta, pero que vive distinto, ¿verdad? Y mira la relación que tiene en su casa con sus hijos y cómo le echa ganas y con su esposo, con su esposa, cómo se desempeña en el trabajo, es honesto, trata bien a los demás, va a un restaurante y no es prepotente con los meseros. ¿Qué es lo que tiene? La gente lo tiene que ver. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y es tristísimo que a veces lo que vean sea lo contrario, ¿verdad? A cristianos, esposos machos con la mujer, esposas que hacen lo mismo con el marido, a hijos rebeldes con los padres, padres que ignoran por completo a los hijos, gente prepotente con el personal de servicio, que humillan a los demás, cristianos que creen que por tener dinero pueden tratar a los demás como les dé la gana. No, tiene que ser nuestro testimonio, nuestra más grande predicación, y aquello que creímos en nuestro corazón, como lo vimos en el último mensaje, habrá de impactar nuestra vida, la gente lo ha de notar, y si en verdad creímos, hablaremos.
y confesaremos Romanos 10 del 9 al 10 que Jesús es el Señor, pero no solo en una oración inicial recibiendo a Cristo en nuestro corazón, sino que lo seguiremos confesando en el día a día. Jesús es mi Señor y no nos dará pena decirlo, y tendremos la convicción y el valor de decirlo. Sabes que Él gobierna mi vida. Sabes que yo esto no le entro porque sí tengo ciertas convicciones, porque creo en Jesús y pues muchas gracias, pero no nos puede dar pena esto. Oye, que esto y que aquello y lo otro. No, esto es lo que yo creo y esto es por qué lo creo. Confesar que Jesús es el Señor no es solo hacer una oración inicial recibiendo a Cristo, es estar reconociendo constantemente que Él es el dueño de nuestras vidas, que nuestras vidas y decisiones son guiadas por Él y no nos tiene que dar pena decirlo. Inclusive con gente desconocida, y me ha tocado, por ejemplo, ¿no?, que estábamos haciendo algún trámite de algo que pusimos en manos de Dios y de repente no se dio en la fecha establecida que pusimos en sus manos, y de repente nos vuelven a buscar. Oye, ¿qué crees? Que no, ¿sabes qué? Mira, lo pusimos delante de Dios, no se dio, somos cristianos, es lo que creemos, lo vimos como una respuesta de adoración a que fue un no y punto. Entonces tiene que ser parte natural de nuestra vida, y a lo mejor, así como tú dices tranquilamente, estudio en tal lugar, vivo en tal lugar, voy a trabajar a tal lugar, no tiene que darnos pena, no tiene que darnos vergüenza, pues compartir qué es lo que nosotros creemos, en quién creemos, por qué lo creemos. Si la sal se desvanece, acuérdate de estas palabras, ¿con qué será salada? No sirve para nada. El Evangelio, mis hermanos, es una semilla muy poderosa, y Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, ¿verdad?, representó la palabra en esta parábola o en esta ilustración con una semilla. Es cierto que no en todos los terrenos va a dar fruto, que habrá el terreno de espinos, que habrá el de la tierra dura, el de los pedregales, donde la palabra caerá y no dará fruto, pero hay tierra fértil donde va a dar fruto. Tú no conoces qué tipo de terreno es la gente con la que te estás encontrando. Eso no te corresponde a ti. El corazón solamente lo conoce el Señor. Nuestra chamba es sembrar la semilla. Si da fruto o no da fruto, ya no es un tema de nosotros, porque hay gente que se aflige y que a veces quiere por eso, a través del miedo, de la manipulación, obligar casi a la gente, como te decía hace rato, que entregue su vida a Cristo. No, nuestra chamba es predicar y nada más. ¿Se convirtió? Gloria a Dios. No, pues ni modo, yo ya hice lo que tenía que hacer, así relajado, porque hay gente que se va a extremos, algunos totalmente indiferentes, pero otros viven preocupados, estresados, y qué tal que se va al infierno y que no sé qué, inclusive por su familia, y qué tal que mi hermano y que mi papá, que mi mamá. Descansa en el Señor y entrégale a todos a Dios y ora por ellos y comparte con los que te permitan, comparte. O sea, no se trata de que estoy tan relajado que me quedo callado y que un ángel se les aparezca y les predique. No, tú ve y habla, porque es tu gran comisión, porque es tu chamba, porque es tu responsabilidad, porque sí te va a pedir cuentas Dios de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Entonces, las cuentas no van a ser, oye, ¿y por qué no se convirtió? No, las cuentas van a ser, ¿le hablaste o no? Ya si él recibió bien el mensaje o no, será su problema. Pero lo primero sí es tu chamba, ¿no? Tengo un mensaje que se llama Descansa en su voluntad, y pongo un ejemplo que creo que aplica aquí bastante bien. Aunque en ese mensaje yo lo aplico a estar en paz cuando hay cosas que se salen de nuestro control, cuando hay impotencia, y es cuando tú vas en un avión. Tú vas y te subes, te pones el cinturón y tú no conoces al piloto. Y tú no andas preguntando, oiga, ¿y si es bueno el piloto? Y no está a punto de estrellarse, y cuánto sacó en la carrera. Oiga, señorita, y en el simulador nunca he estrellado un avión. Oiga, tráigame su currículum. A ver, yo quiero ver quién es, cuántos vuelos tiene. No, tú descansas en que la empresa contrató a alguien que sabe hacer lo que tiene que hacer, y vives por fe en ese momento, en la experiencia y en la capacidad y en los conocimientos del piloto. Tú no puedes entrar a la cabina porque ahí hay un letrero que dice área restringida o solo personal autorizado o algo por el estilo. Y tú no entras y dices, no, yo quiero ver que lo esté haciendo bien y que me dé a mí el timón, porque es área restringida. Entonces, tú haces lo que tienes que hacer y descansas en que quien está dentro sabe lo que está haciendo. Y es la aplicación que yo le doy en el mensaje de Descansa en su voluntad. Va a haber cosas
que tú puedas hacer, como ponerte el cinturón, seguir las indicaciones, pero a veces cuando se trata de la vida de los demás es un área restringida. Tú no puedes entrar a su mente, tú no puedes entrar a su corazón y tienes que descansar aun cuando de repente tu vida en ese vuelo esté medio de turbulencias y se mueve el avión y qué es lo que está pasando, en que papá que va en la cabina al mando es experto, sabe lo que está haciendo, te va a sacar desde esa tormenta y prontamente aterrizarás con cielos mejores que lo que estás viviendo. Y algo similar aplica en este caso. Hay personas que el Señor pondrá en tu camino, a quienes tú les vas a compartir, a quienes tú les vas a hablar, y eso es lo que puedes hacer. Pero hay un área restringida, tú no puedes obligarlos a que crean. Tú no puedes cambiar su corazón. Te he puesto el ejemplo de un amigo que un día me dijo, te voy a traer a 3 cuates míos a que los conviertas. Y dije, ¿en qué los voy a convertir? ¿De qué me viste cara? ¿De chamán, en rana, en sapo? ¿En qué los voy a convertir? Le dije, yo no puedo convertir a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo solo puedo predicarles. Y si el Señor los convierte y ellos dejan que Él trate en sus vidas, ya es una cuestión entre Dios y ellos. Yo ahí no tengo injerencia. Por más bueno que sea el mensaje, no te sientas mal. Si diste un gran sermón, una gran enseñanza con un discipulado o en tu iglesia o con una persona cara a cara y no lo recibió bien, ya no es tu chamba. Tu paz tiene que estar en que hiciste lo que tenías que hacer, porque el otro sería el equivalente a que hay una turbulencia y te estampaste en el techo por menso porque no te pusiste el cinturón. Y ahí sin nada de que, ¿por qué el capitán lo permitió? Pues tú por sonso que no seguiste las indicaciones. Pero si tú sigues las indicaciones, descansa en que Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y es lo mismo al predicar el evangelio, ¿verdad? Nuestra chamba figuradamente es, me pongo el cinturón. Voy y predico, voy y hablo, voy y oro, voy y testifico. ¿Qué pasa con esa semilla? Ya no es mi responsabilidad. Y si tú eres maestro de la palabra, adjudica esto también a tu tiempo de enseñanza, porque hay mucha gente que termina frustrada. Les enseñé 10 años y mira cómo acabaron. Terminó un domingo y la gente bien motivada, llorando, arrepentida, quebrantada, y a los 3 días estaban igual o peor. Le dedicaste 3 horas a ese matrimonio y oraron y se pidieron perdón y se restauraron aparentemente, y a los 2 meses estaban divorciados. Y hay mucha gente que se frustra. Yo he tenido casos así en consejería de gente con una posición de autoridad o desde un punto en el cual enseñan a alguien más y que sienten esa carga de no estar impactando el mensaje. Ahora, si hay algo que tienes que hacer, pues sí, ponte las pilas, ¿no? Si tú reconoces, oye, yo oré, busqué la dirección de Dios, tuve temor de Dios, prediqué todo lo que Él me dijo, no omití nada por cobarde, ni le añadí de mi carne para manipular, sino que lo que consideré que Él me mandó a hablar, lo hablé, me preparé, estudié, hice lo que tenía que hacer, y el mensaje no es el resultado que tú esperabas, descansa. Tu chamba es hablar lo que Dios te mandó. No el resultado. Voltea, por ejemplo, al Antiguo Testamento y dime cómo le fue a muchos de los profetas. Cómo terminó Esteban. Y Esteban estaba siendo totalmente inspirado en ese momento por el Espíritu Santo y lo acabaron apedreando. Pablo en una ocasión predica y un joven llamado Eutico estaba sentado recargado a la ventana y estuvo tan aburrido el sermón de Pablo que el brother Eutico se desmaya, se queda dormido, no se desmaya, perdón, se queda dormido, o sea, para atrás, se cae de un segundo piso, se pega en la cabeza y se murió. Entonces, imagínate a Pablo, a ver cómo estuvo el sermón, qué dijo la gente. Bueno, Pablo, pues, ¿cómo te explicamos que nadie se arrepintió? Y pues ya mandaste uno a la presencia de Dios, pero bien directo, ¿no? Sintió la presencia de Dios. No, está en la presencia de Dios. Se aburrió tanto que se durmió, se fue para atrás, se pegó en la cabeza y se murió. Y ya luego el Señor lo resucitó, ¿verdad? Y hoy predicamos de esto como si nada, pero imagínate lo que sintió Pablo cuando esto sucede. No fue nada agradable seguramente. Entonces, no vayamos tan lejos. El mismo Jesús, y lo terminaron crucificando. Entonces yo de ahí aprendo que nuestra chamba, para no salirnos del contexto, en este caso al predicar la palabra, y ya haciendo este paréntesis y ampliando, ¿verdad?, nuestro horizonte como maestros, como predicadores, pues no se trata de cuál es el resultado, sino de hago lo que tengo que hacer, y el área restringida para mí es lo que Dios hará en el corazón de cada persona, y descanso en eso.
Yo no sé el domingo qué pasa con el mensaje después de que lo suelto. Y es poca la gente que se acerca a contarte lo que ha pasado con su vida por lo que hablaste, y esos pocos casos dan mucho ánimo. Pero aun cuando no los hubiera, tenemos que seguir hablando, porque nuestra única chamba es hacer lo que Dios nos manda, ser fieles a Dios, honrar a Dios, predicar la palabra de Dios, y lo que pase ya no está en nuestras manos, ya es área restringida, ya es la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de cada persona. Ahora me dices, porque tampoco se trata de utilizar esto como pretexto para ser irresponsables. Oye, pues es que la verdad es que no oré por mi mensaje, me paré a compartir en pecado, confié en mis tablas, me agarré ahí un bosquejo prefabricado, me lo fusilé de internet. Pues a lo mejor sí es tu responsabilidad. Ahí sí tenemos que ser honestos, ¿no? No hablaste lo que el Señor quería que hablaras, y no lo podemos ignorar. De eso habla Jeremías 23, de un grupo de profetas que hablaron de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Y que dice, si hubieran estado en lo secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus obras. Entonces, se nos habla ahí, ojo con esta secuencia de verdades, de un pueblo que sus vidas no fueron transformadas porque no se les predicó la palabra de Dios, porque el profeta no estuvo en intimidad con Dios. Y en vez de eso, habló de su propio corazón y empezó a predicar prosperidad. Paz a los que me irritan, a decir Jehová dijo, paz tendréis, cuando no eres el mensaje que el Señor quería hablar en ese momento a su pueblo. Entonces, nuestra responsabilidad es estar en esa intimidad, saber qué es lo que Él quiere que yo hable, hablarlo, y si yo lo hice, ya tuviste éxito. No evalúas el éxito de un mensaje, de una enseñanza, de una predicación a un grupo de muchas personas o a una sola persona por el resultado, sino porque el mensajero está seguro de que está hablando lo que Dios le mandó a hablar, y punto. Concluyo con esto. La última y nos vamos, nos quedan 5 minutos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por ahí algunos comentan que se está cortando la transmisión, otros que no. Sabrá Dios si es la fuente de origen o si es su internet. Si no, al rato le vuelven a poner play. Recuerden que al terminar el mensaje se queda grabado en Facebook, ya sin ningún corte. A veces esto pasa cuando transmitimos en vivo. Y después ya se queda como te decía, y lo puedes ver sin ningún corte y ponerte al corriente de lo que te perdiste. Y a lo mejor algunos no lo escucharon porque se les cortó en este momento. Así que repito, les estaba diciendo que a lo mejor se te acaba de cortar y no escuchaste lo que acabo de decir. Y lo que acabo de decir es que a lo mejor se te acaba de cortar y por eso no escuchaste lo que acabo de decir. Y lo que acabo de decir es que lo estoy molestando. Que a los que se les cortó, después entren, en cuanto acabe el mensaje, tarda 2 minutos en subir completamente a Facebook y ahí se queda por los siglos de los siglos para que se pongan al corriente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice... Estoy en 2 de Pedro, por eso no me daba. Ahí está, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Déjala hasta aquí tantito, voltea a ver rapidísimo para acá y no sigas leyendo, no hagas trampa. ¿Cómo reaccionaríamos si un domingo se parara el predicador de la iglesia a la que tú vas? Porque habemos aquí de todo, sé que algunos de ustedes van a Vida Nueva, Toluca, otros a alguna otra Vida Nueva, otros no van a ningún lado, otros van a otra congregación, pero bueno, supón que todos nos congregamos. Y el domingo se para, ¿verdad? Y así, con una voz eufórica, no puedo yo gritar en este momento porque despierto a los vecinos, altero a los perros que se ponen a ladrar y ustedes ya saben lo que sucede cuando eso pasa. Pero imagínate que empezara, mas vosotros sois linaje escogido. La gente diría, real sacerdocio, ¿cuántos lo creen? Dice la Biblia, hermanos, aleluya, que somos nación santa, radabada, pueblo adquirido por Dios. Y la gente estaría, suena muy bonito e implica verdades hermosas, pero nunca nos olvidemos cuál fue el propósito de todo esto: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo fui salvo para ser salvo, fui salvo para ser salvo y anunciar la salvación a aquellos que no son salvos.
Fui salvo para anunciar la salvación a aquellos que no son salvos. Y repito la pregunta que hice al principio. Y con esto nos alineamos al final. ¿Dónde estarías tú ahorita si te hubieran tratado o si hubieran sido contigo como tú eres con los demás o como tú tratas a los demás? Tú y yo estamos aquí porque alguien algún día no creyó en nosotros, sino creyó en la obra que Dios podía hacer en nosotros. Porque a lo mejor si tú te vieras en el espejo hace años, dirías, este cuate jamás va a cambiar. Y no se trata de voltear para llenarnos de culpa y condenación, porque eso ya quedó en la cruz. Pero sí recordar que si Dios te cambió a ti, me cambió a mí, ¿por qué no lo puede hacer con los demás? ¿Quiénes nos creemos que somos para negarle a otros la oportunidad que Dios no nos negó a nosotros? Para no compartir cuando a ti y a mí nos compartieron. Tú y yo estamos aquí porque alguien algún día, de alguna forma, nos llevó la palabra. ¿Cuántas personas no pueden estar como tú, con vidas bendecidas, felices, en paz, restauradas, transformadas, salvas? Pero no ha sucedido porque nosotros seguimos callados. Y es que, como bien dice la base de este mensaje para aquellos que llegaron tarde, Romanos 10 del 13 en adelante, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Mas ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Es una fuerte exhortación a la iglesia a crear un verdadero avivamiento, que no es cuando sentimos bonito 3 horas o 3 días en un lugar. Sentir bonito es muy fácil. El avivamiento verdadero viene cuando en verdad somos impactados en ese lugar y lo reflejamos afuera de ese lugar. No se trata de lo que pasa en el auditorio donde se reúne la iglesia, sino de cómo vive sus vidas permanentemente la iglesia fuera de aquello que llamamos iglesia, que no es más que realmente un lugar de reunión. Se trata de ser antorchas humanas encendidas que enciendan a los demás afuera, no adentro. No es de ven a ver lo que está pasando aquí, es de que si en verdad está pasando algo aquí, se tiene que notar en todas partes. ¿Qué es lo que leímos hace rato cuando Jesús habló de la sal que somos nosotros, de la luz que somos nosotros? Para que vean vuestras buenas obras. No para que vean a qué bonito adoro los domingos y que vean la cara que pongo de supuestamente consagrado y lo hipócrita que soy, porque el domingo sí, amén, aleluya, gloria a Dios, hermanos, sí, Cristo vive, aleluya, Él reina, pronto viene, y afuera me quito la del santo y me pongo la de Blue Demon. No, se trata de que vean mi vida dentro y fuera, donde quiera que vaya, y que entonces glorifican al Padre que está en los cielos. Nuestra vida tiene que ser la misma en todos lados. No podemos seguir viviendo un cristianismo geográfico. Adoro a Dios en el monte de Samaria, adoro a Dios en el monte de Judea, pero me olvido de Él el resto de mi vida. Tengo que buscar, invocar, alabar, orar, como el domingo lo veíamos, y en este caso predicar y reflejar en donde quiera que yo vaya. Con esto nos quedamos. Tenemos mucho que meditar. Los que llegaron tarde, escuchen el mensaje. Se va a quedar ahí, como les decía. Antes de orar, avisos brevemente. Nos vemos mañana, me toca compartir con los matrimonios en Vida Nueva para el Mundo Toluca, 7:30 alabanza, jóvenes y matrimonios, a las 8 cada quien su mensaje, teens, jóvenes y matrimonios. Este sábado no tenemos evento, gloria a Dios. Bueno, yo sí tenemos unas bodas de plata, ¿verdad? Pero ya no hay congreso porque tuvimos 2 bien pegados y uno de ellos con tarde de oración. Entonces fue un fin de semana ese el viernes y el sábado y luego el domingo y la tarde de oración, y tuvimos que haber repartido Red Bulls ese fin de semana, ¿verdad? Entonces el próximo que viene es el Congreso de Mujeres en mayo. Estén atentas, hermanas, a las publicaciones de las redes sociales, además de algunas predicadoras locales
locales, vienen 2 de Estados Unidos, que Dios usa sus vidas tremendamente, van a ser de mucha bendición, es entrada libre, solamente tiene costo una cena que habrá el jueves previo a todo el congreso. Por ahí en mi página, si buscas más abajo, está uno de los videos, pero si no, lo estaremos compartiendo constantemente. Y el domingo nos vemos, me toca compartir en el primer servicio, 8:40 de la mañana, segundo servicio, 11 de la mañana, y el pastor Yoshi, tercer servicio, 1:20 de la tarde. Si quieres aventarte domingo de 2x1, de 3x1, eres bienvenido, y si no, a cualquiera de los tres, en los tres el Señor va a hablar a nuestras vidas, una palabra que nos va a bendecir. Pero congreguémonos, y si no vives cerca, donde quiera que estés, ora a Dios, pide dirección, busca a una iglesia. Si no la encuentras, busca un grupo de hermanos. Si no los encuentras, predícales y conviértelos como hoy lo vimos, pero necesitas congregarte. No es nada más escuchar la palabra, sino lo que juntos hacemos y vivimos como iglesia. Y de eso hablamos también hace un par de mensajes en la serie de los domingos, ¿verdad? De la importancia y el poder del compañerismo. Hasta aquí le dejamos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos perdón si hemos pecado, no en este caso haciendo lo malo, pero sí dejando de hacer lo bueno. El pecado no es solamente, Señor, hacer lo malo, es errar en el blanco, es cualquier acción que está fuera de tu voluntad. Y si tu voluntad es que seamos luz, que seamos sal, y no lo estamos haciendo, de esa manera es que estamos pecando, Señor. Te pedimos que tú nos des una oportunidad y te damos gracias porque nos las das, porque tu misericordia que se renueva cada mañana, hoy nos permite ponernos a cuentas contigo, Señor, para recibir esta oportunidad nuevamente de parte tuya. Dile conmigo, Dios, pon personas en mi camino, dame gracia, autoridad, credibilidad delante de ellas, pon una palabra para ellas, pon personas por quien orar, Señor. Ayúdame a través de mis labios, de mis redes, de invitaciones, de todas las formas posibles, de dar testimonio y confesar con mi boca lo que he creído en mi corazón, que Jesús es el Señor, que tú eres el amo y Señor absoluto y Rey de mi vida. Que esta oración que algún día hice inicialmente, Señor, y estas palabras que repetí, las siga proclamando, ya no para salvación, sino como testimonio de esa salvación. Que podamos dejar la apatía y ser la luz y la sal que nos has llamado a ser. Que vuelve ese sabor, Señor, a la sal de nuestras vidas, y que no seamos sal insípida. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Si Iván sigue por ahí, nos puede pasar el link de esta alabanza que recomendamos hace rato, y si no, búsquenlo ahí en los comentarios de Alex San Pedro. La canción se llama Sal, y aunque ya no la voy a poder compartir con ustedes, búsquenla, y entonces de esa manera terminamos. Que Dios los bendiga, querida familia. Pasen bonita noche, váyanse a descansar, y yo estoy luchando entre si irme a la camita o hacer ejercicio, a ver quién gana. Dios los bendiga, estamos despedidos.